Hoy está aquí, es para ti, está para mí, sí. Donde cualquier parte de Colombia, con tu tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. Hoy está aquí, es para ti, está para mí, sí. Donde está la universidad, para que vayas más allá. Hoy está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar, casi llegar más lejos. Buen día, queridos estudiantes, bienvenidos a su cuarta sesión de encuentro de práctica. El día de hoy nos hemos tomado como un espacio y un receso porque hemos recibido información, correos a través de la plataforma en donde hay algunos estudiantes, no todos, que todavía tienen algunas inquietudes frente a su proceso de práctica. Entonces nos vamos a tomar este sábado para hacer esa pausa, retomar en el camino información que es valiosa y que ustedes deben tener muy claro para lograr su práctica, tener éxito y todas las intervenciones pedagógicas estén dadas con una calidad. No tenemos afán, pero tampoco nos vamos a quedar quietos en las acciones que tenemos que realizar. Muchos de ustedes me han preguntado, profe, bueno, ¿y qué pasa con el documento de caracterización? ¿Qué pasa con el documento de observación? Son elementos que todavía no se han colgado en la plataforma porque lo primero que tenemos que tener claro en todo proceso de práctica es el tema de la ARL. Ustedes estén asegurados por prevención, por precaución. Siempre este paso debe ir primero a todas las acciones que podamos desarrollar o todas las ideas que tenemos como puestas ya a la hora de tener el escenario de intervención pedagógica en nuestros lugares de práctica. Entonces, tranquilos, tampoco es un tema de que no hagan nada, relájense, no pasa nada, no, estén atentos y tomen esta sesión como de retomar la información, de tener esas claridades, las preguntas, si ustedes quieren formularlas a través del foro el día de hoy, están bienvenidas y es para que ustedes también tengan como esas claridades y esa ruta a seguir. Entre ellas, por ejemplo, profe, pero si yo hice ARL el semestre pasado, ¿por qué lo tengo que hacer? Cada semestre se renueva, cada semestre, porque la afiliación a la ARL a usted los cubre un periodo de tiempo. Si usted lo hizo el semestre pasado, lo cubrió para ese periodo. No quiere decir que este segundo semestre del 2018 usted está asegurado. Entonces, es una tarea que ustedes los va a acompañar siempre durante su práctica. Antes de arrancar cada práctica, sea 1, 2, 3, 4, 5, el primer paso que debe estar garantizado es que usted tenga la ARL. Y esa es la primera claridad que tenemos que dar. Me preocupa bastante que algunos estudiantes, no todos, tampoco es la mayoría, ya están en sus lugares de práctica y no están asegurados. Entonces, paren por favor hasta que ustedes no tengan por correo su certificado que ya están asegurados, ustedes no pueden ingresar a la institución en calidad de practicantes. Sabemos que también algunos estudiantes laboran en esas instituciones educativas, entonces pues si laboran van en su rol de empleo, pero no de practicante, no como estudiantes en formación de la universidad. Bueno, antes de dar como esas pautas, de retomar estas acciones que ustedes deben tener muy claros para este semestre, quiero saludar a la profesora Daisy, que nos cuente pues qué profesión tiene y darle la bienvenida el día de hoy que nos va a estar acompañando. Bueno, muchas gracias, profe Jenny. Apreciados estudiantes, un cordial saludo. Mi nombre es Daisy Pinzón, yo soy licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy vengo, al igual que ustedes, en mi rol de estudiante, aceptando muy amablemente la invitación de la profesora Jenny para acompañarlos y, al igual que ustedes, aprender también. Y transmitir todas las preguntas que, digamos, como uno, sí, en ese rol de estudiante, pues que yo pueda tener y que de pronto ustedes también, obviamente esas respuestas les van a aportar para su formación. Bien, entonces vamos a iniciar dándoles a conocer el propósito, que es el propósito que nos ha acompañado durante todo este proceso, y es contextualizarlos a ustedes en estos procesos que se van a llevar a cabo en la práctica. Bueno, que tener como conciencia de qué línea ser yo en este espacio de práctica. La pregunta de foro, vamos a retomar esa pregunta que vimos hace 2, 3 encuentros, y es, pues, ¿qué significa para usted la práctica en la formación que tiene?
Hay unas participaciones que rescatamos, muy poquitas, porque también estamos en ese ejercicio de hacer la transición a la nueva plataforma y no nos queremos perder de esa participación. Por eso retomamos nuevamente el foro con esta pregunta y da lugar también como en ese recuento que tenemos para el día de hoy. Vamos 2 minuticos para que ustedes participen, por favor, y ya regresamos. Bueno, entonces vamos a transmitir esa pregunta a la profesora Daisy, y es para usted, ¿qué es la práctica en su formación? O bueno, haciendo como un recuento cuando uno estaba en ese proceso de práctica, ¿qué significa? Bueno, mi proceso de práctica, como también mi proceso de formación, pues es la experiencia, es el vivir, el acontecimiento, las actividades que se desarrollan el día al día con los niños, con los compañeros de trabajo, el hecho de estarme formando, viviendo precisamente en la experiencia, en el quehacer, es llevar precisamente toda la teoría que uno puede encontrar en sus docentes, en los libros, las diferentes fuentes de información, llevarlas al campo y hacerlas, practicarlas, hacerlas, realizarlas, ponerlas en funcionamiento, en marcha. Todos esos conocimientos que yo tengo, ponerlos en funcionamiento para el bien de una comunidad, en este caso pues de los niños. Exacto, es esa oportunidad para poder poner al servicio esos conocimientos que estamos adquiriendo o que estamos fortaleciendo a través de nuestro proceso de formación. También, no sé si a la profesora ahí sí le pasaba, pero uno cuando arranca práctica está con toda la expectativa de cómo va a ser, qué va a pasar. En ese orden de ideas, profe, compártanos una experiencia bonita que a su merced le haya sucedido en la práctica, que recuerde que para usted todavía la acompaña hasta este tiempo. En mi formación de pregrado. Sí. Bueno, yo tuve la oportunidad de hacer mi práctica en una institución privada, en un colegio de La Salle en Bogotá. Digamos que como experiencia significativa que marcó mi vida, no fue de pronto el simplemente hecho de usted se está formando hasta ahora y de pronto no puede asumir un rol como docente, no.
Allá nos dieron la confianza a mi compañero de práctica y a mí de asumir la pedagogía en aula, ya como tal, con niños de preescolar. Entonces era asumir en formación nosotros, de pregrado, asumir esa práctica y ese rol como docente ya en aula, manejar un grupo de niños, manejar a padres de familia también, estarles enseñando. En esa época nosotros enseñábamos una asignatura que se llamaba Desarrollo del Pensamiento. Todo lo hacíamos a través de la lectura. Entonces es un aprendizaje para nosotros, o fue un aprendizaje para mí, porque pues yo trabajé como madre comunitaria, pues ya yo tenía, digamos que antes de iniciar mi carrera, una experiencia con niños y como docente de niños. Pero el enfrentarme ya, que yo tenía unos conocimientos en mi carrera, en mi formación, tenerlos que llevar a la práctica, ya no era tan de pronto sacar de lo que yo creía que era conveniente para los niños o de mis saberes propios, sino ya toda una teoría que me habían dado en la universidad, ponerla en práctica y bueno, ahora sí asuma su rol para lo que usted se está formando. Entonces, importante que la institución y el colegio y la universidad pues nos dé la confianza para podernos desempeñar como docentes con niños de preescolar. Exactamente, entonces, mire que es muy importante que ya no es desde la sabiduría propia de lo que, bueno, en su creencia personal, bueno, hagamos esto, no, ya es poner al servicio todos esos conocimientos para desarrollar unas acciones pedagógicas enmarcadas pues en la ética, ¿cierto?, en el respeto, orientadas también respecto a la edad que se encuentra el niño o la niña. Pues no le vamos a poner un ensayo a un estudiante que ni siquiera sabe leer y escribir. Entonces es como poner al servicio qué metodologías son las apropiadas para esa etapa de desarrollo que se encuentran los niños y las niñas. Y eso no se hace si no tenemos esos conocimientos y esos saberes o fortalecidos, porque pues muchos también podemos adquirirlos en nuestra experiencia previa, pero es importante en esa formación. Retomando ese punto de nuestra formación, va la segunda aclaración del día de hoy, y es la organización de la práctica. Muchos de ustedes también nos han llamado, nos han escrito y nos han dicho, profe, es que en mi municipio no hay jardines, profe, es que no me queda claro si tienen que ser privados o tienen que ser solamente públicos. Profe, ¿qué pasa si la población en donde yo estoy no tiene la edad que se me recomienda para el semestre? Son temas que podemos negociar, pero la práctica se debe hacer sí o sí. El tema de hacer la práctica no la podemos negociar. Lo que podemos sí entender es que los contextos son diversos. No es lo mismo hablar de una ciudad capital, donde encontramos diversidad de instituciones educativas públicas y privadas, ¿sí?, como un abanico de posibilidades, a decir un municipio en donde de pronto solo se cuenta con una institución educativa. Entonces hay que tener como ese manejo también. Ustedes tienen que tener una comunicación oportuna y directa con nosotros para que nos comenten esas situaciones y poder generar alternativas a tiempo. No, profesora, ya llevamos 2 meses en clase y les quiero contar que donde estoy haciendo mi práctica no está la población. Grave error. Entonces, para que ustedes estén muy atentos, muy pilas con encontrar esa población, y si no comparte la mayoría de las características para la práctica, informarlo a tiempo para ver qué alternativas de solución se les pueden orientar desde la universidad, pero no lo dejen como para última hora poder contar con esto. Bueno, la organización de la práctica está dada por semestre. Recuerden que este semestre, donde ustedes ven en la tabla, hace referencia al semestre de práctica. Entonces lo vamos a tener en cuenta, porque ustedes empiezan práctica en el segundo semestre. Entonces vamos a hablar de semestre, pero es el semestre de práctica. Ustedes empiezan práctica 1 en el segundo semestre de su formación. Entonces, en su práctica 1, usted debe encontrar un lugar que tenga población infantil que abarque los 0 a los 2 años. Es la recomendación. En segundo semestre de práctica, o sea, práctica 2, que estaríamos hablando de tercer semestre de su formación, usted también lo puede desarrollar con esta población.
Entonces, generalmente, a nivel nacional, encontramos los centros de desarrollo infantil. Esto no quiere decir que sea exclusivamente que tienen que hacer su práctica en estos centros. Recordemos que si hay instituciones educativas que estén registradas, que tengan el registro del Ministerio de Educación y tengan la población de 0 a 5, lo pueden desarrollar, ¿sí? Exigencia legal, pues que estén reconocidos o acreditados con el Ministerio de Educación Nacional. ¿Puede ser público? Sí. ¿Puede ser privado? También. Esa es la característica y es ahí donde nos vamos a parar para entender que no todos los municipios tienen CDI, pero sí tienen instituciones educativas en donde hay niños que comprenden estas edades. Tercer, cuarto y quinto semestre de práctica les recomendamos que la población sea un poco más grande, entonces estén entre los 4, 5, 6, 7 años. Podemos estar en instituciones educativas públicas o privadas, ¿sí? Podemos trabajar en prejardín, en jardín, en transición, todos los que acojan esa edad. Bien, profe, es que en mi colegio solo hay un colegio y somos 4 practicantes. Perfecto, cada practicante puede asumir un curso, un salón. Entonces, por ese tema no se van a varar, como se dice coloquialmente. No va a ser una restricción para que ustedes no hagan su práctica como debe ser. ¿Qué competencias se desarrollan a través de la práctica? Pues ustedes tengan como esa capacidad de registrar, de observar, de fortalecer esas habilidades escriturales, y no sé si la profesora Daisy le ha pasado o si nos quiera comentar, que a veces uno como docente se encuentra en este nivel de formación que los estudiantes deben fortalecer mucho la parte de escritura. Tal vez ustedes pueden expresar con sus palabras de forma clara y sencilla la idea que quieren transmitir, pero a veces en la parte de escritura nos quedamos ahí como cojos. Entonces la recomendación es esa, ¿no, profe? Los mínimos, ¿no? La redacción, la ortografía, ¿qué otra recomendación desde su experiencia? De puntuación, pienso que es demasiado importante porque una coma, un punto, separan o unen una idea. Exacto, cambian todo el sentido. Y la fluidez verbal, que eso obviamente va muy anudado a la lectura. Si yo tengo un buen proceso de formación lectora, asimismo voy a tener un buen proceso de escritural, porque cuando yo leo tengo más herramientas para poder escribir, entonces es importante estar en lectura constante. Exacto, y evitar esas palabras coloquiales que pues por nuestra región estamos habituados a hacer uso de ellas. Entonces, ¿cuál es la palabra que digamos en este documento la entendería la mayoría y que responde precisamente a ese carácter investigativo, de formación, de pregrado que estoy adquiriendo? La segunda habilidad, competencia que vamos a fortalecer es de implementar los diarios de campo y la bitácora. Sigue siendo el eje, pues escribir, observar minuciosamente. Los diarios de campo y las bitácoras en las teleclases anteriores hemos dado como pautas de cómo diligenciarlos. No se preocupen que vamos a destinar una clase más adelante para que podamos retroalimentar con algún diario de campo, bueno, si la información que allí quedó registrada es pertinente, si aporta. Recordemos que esto es una guía para orientar nuestras acciones pedagógicas, no es escribir por escribir, no es aportar por aportar, tampoco es el diario general que uno dice, querido diario, y me pasó todo esto y puede llenar hasta 5 páginas en un solo día. No, ese es el ejercicio es lograr esa habilidad de resumir, de concretar, de observar para desarrollar acciones, ¿sí? Para tener propuestas de acción. Entonces, muy importante que lo tengan clarísimo para que puedan fortalecer esta habilidad. Profesora Daisy, ¿en su práctica usaban diarios de campo o a ustedes les tocó empezar a mirar de dónde o qué elementos traían en su práctica? ¿Qué recuerdan? No, nosotros no manejábamos diario de campo. Imagínense. Y qué vital que uno le diga, bueno, sí, a veces dicen los estudiantes, ay, qué pereza, estos formatos y diligencia, pero como lo hubiésemos agradecido nosotros, claro, eso nos orienta a qué hay que mirar, qué es lo importante, cuál es el objetivo,
cuál es la acción que podemos realizar y no cómo es llegar al aula y bueno, y que debo observar y que todo me parece importante, pero cómo lo registro. Sí. Entonces Es vital. importante porque, bueno, no tuve la oportunidad de manejar diario de campo en la institución educativa donde hice la práctica, pero sí más adelante con una entidad con la que laboré. Y es importante el diario de campo, ¿por qué? Porque uno le permite observar primero que todo esas situaciones que son relevantes, importantes, dentro del cotidiano del lugar de trabajo, de la práctica y dentro de específicamente la formación de uno, ¿sí? Como persona, como profesional. Entonces es importante que esos acontecimientos queden plasmados, queden detallados, porque sean buenos o negativos, porque me permiten a mí observar precisamente falencias, dificultades o de pronto una oportunidad para una mejora, para un cambio o implementar ciertas actividades o situaciones positivas, volverlas a implementar en otra situación, en otro campo. Evaluarse, ¿no? Sí. Evaluarse uno mismo en su rol, cómo lo está haciendo. Yo creo que ese recorrido de los primeros diarios de campo a los últimos, uno, bueno, dice, claro, empecé con estas falencias, pero ahora consolidé estos aprendizajes. Esa es la segunda competencia que podemos ver en nuestra diapositiva. La tercera es el contexto institucional y social. Todo el tiempo estar empapados de ese contexto, de esa realidad institucional en la parte educativa y social que pasa alrededor, si es un municipio, cómo afecta socialmente, también políticamente las apuestas del gobernante de turno frente a la educación y cómo estamos entendiendo. No es lo mismo una institución rural a una urbana, no es lo mismo hablar de una institución de 1.200 estudiantes a 2.300 estudiantes, es todo el entorno, no es lo mismo hablar de una institución donde nos están llegando estudiantes víctimas del conflicto armado, víctimas del desplazamiento, en este momento, por ejemplo, estudiantes, niños y niñas que llegan de Venezuela. No es lo mismo hablar de instituciones ideales que uno esperaría encontrar a esa realidad, entonces estar todo el tiempo como en contexto. La cuarta competencia es entender que estamos trabajando todo lo que tiene que ver con primera infancia, ¿sí? Entonces, todos nuestros conocimientos, marco legal, están marcados, teorías, conceptos, en lo que tiene que ver con la primera infancia. Entonces, nos vamos a hacer como especialistas en este campo de la población. Y en nuestro quehacer pedagógico, porque vamos a tener la oportunidad de desarrollar destrezas y habilidades que no todos la tienen. Entonces, entender que en este momento estamos llamados también a tener comportamientos y acciones que promuevan la inclusión, no solamente que se garantice que ingrese a un colegio, sino que también nuestras prácticas entiendan que los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas son diversos y que nuestras acciones tienen que ser diversas también para lograr esos aprendizajes. No podemos pensar que haciendo lo mismo de hace 20 años logramos los mismos aprendizajes. Y considerando también que desde los pilares de la educación nos podemos acoger a que no solo se privilegia lo cognitivo, sino también la parte emocional, y desde los pilares también de la educación inicial son esas estrategias en donde nos dan esas orientaciones como un niño de esta etapa o una niña puede aprender mejor, pues a través del juego, del arte, la literatura, como estas acciones que ya están dadas, es un lineamiento, nos aportan para poder trabajar con los niños y las niñas. Entonces ya no llegamos como tan desnudos en un ejercicio de que no tenemos nada ni elementos, sino que ya llegamos con una serie de herramientas que nos dan como la garantía de, bueno, puedo trabajar por este lado, o al reconocer la población sé que su parte afectiva se fortalece frente a esa acción pedagógica que desarrolla el docente titular en aula, o sé que a nivel cognitivo los niños van adquiriendo esa destreza porque esta estrategia pedagógica que está implementando o que yo puedo llegar a aportar a esa institución les más fácil a los estudiantes apropiarla. Entonces siempre tener en claro nuestro quehacer pedagógico, y esa es la competencia, creería yo, no la más importante, pero es la que resume todas las anteriores.
¿cierto, profe? No sé si hay otra competencia que la profesora dice y diga, uy, no, yo como estudiante creería que esta también sería importante o, digamos, resaltar alguna importancia de las competencias que hemos visto. No, pienso que está muy completo y el énfasis que se hace en el quehacer pedagógico importante, porque no es solamente de pronto la práctica o los conocimientos que yo crea tener, sino todo fundado, ¿verdad? Todo en lo pedagógico, todo entre unos lineamientos, todo a partir de unos referentes que yo pueda estructurar mi trabajo y llevarlo a esa práctica pedagógica. Perfecto. Ya teniendo en cuenta como esas competencias, o sea, ya retomando, porque esto es un recorderis de lo que hemos trabajado en estas sesiones, vamos a dar la tercera claridad, y es respecto a las horas de práctica asignadas al semestre. Entonces, como vemos en nuestra diapositiva, tanto para primero, segundo, tercero, cuarto semestre, que es hasta donde vamos en práctica en este año, las horas asignadas son 120 al semestre. Algunos nos escribieron, profesora, ¿cómo así que 40 horas semanales? No, ya institucionalmente se habló, se llegaron a unos acuerdos y quedó así, 120 horas semestre, que según las semanas que tenemos estipuladas son 10 horas mínimo que usted debería estar haciendo en su lugar de práctica y 40 mensuales. Estamos hablando de tomar meses de 4 semanas. Entonces ahí está, si son 3 meses de práctica, tenemos nuestras 120 horas. Y vienen dudas como, profesora, ¿qué hago si puedo hacer un poquito más? Perfecto. Máximo 15 horas semanales puede realizar usted. Si acaba antes, mucho mejor, pero tampoco es que se va a hacer las 40 mensuales en una semana. No, para eso hay que tener y respetar unos tiempos. También me han llegado inquietudes como profesora, se nos viene la semana de receso, no vamos a poder hacer práctica esa semana en la institución. ¿Qué hacemos? Tranquilos, una semana antes de que empiece la semana de receso, les vamos a dar unas indicaciones sobre qué actividad alternativa va a haber en este periodo de receso para los estudiantes, porque los que dan receso son los estudiantes, pero nosotros seguimos en este proceso y hay otras acciones, actividades que podemos ir adelantando, no necesariamente estando en sitio. Entonces también se les va a publicar cuál es la tarea para ese tiempo. Las horas, hay algunas regiones o instituciones que tienen unos horarios y que de pronto no juegan con el tiempo necesario con la parte laboral de ustedes, porque también conocemos que ustedes laboran en ese espacio, pero les asignan unas horas específicamente para práctica. Eso lo podemos charlar y lo podemos negociar, siempre y cuando ustedes nos escriban un correíto, con todo el respeto y la cordialidad del caso, con su nombre, qué práctica está viendo, si es práctica 1, 2, 3 y 4, plasmando cuál es la inquietud o la solicitud y muy amablemente nosotros les respondemos. Generalmente contestamos correos en la mañana, nuestro horario de atención es en la mañana. Si no les contestamos ese mismo día, pues en la tarde, usted sabe que al siguiente, por mucho, 2 días es máximo para dar respuesta a sus solicitudes. Entonces siempre escribamos, profesora, es que tengo esta situación, pero háganlo oportunamente, no nos escriban cuando ya estemos en la semana previa a terminar práctica, porque ahí no podemos hacer nada. Hay algunos estudiantes que ya se han comunicado con nosotros, nos han escrito. Creo que la evidencia máxima es el correo o por la plataforma en la mensajería interna. Y queda la evidencia que ustedes se comunicaron oportunamente contando esa situación y qué alternativas de solución se les dio o de manejo a esa inquietud. Entonces, si ustedes escriben a tiempo, no vamos a tener ningún inconveniente en poder plantear alguna situación. También vemos con preocupación, y ese es como parte del segundo aspecto que vemos en esta diapositiva, y es esa ruta que les socializamos al inicio del semestre, de cuáles son como las tareas puntuales que ustedes deben tener hasta el momento. Entonces, para todos los estudiantes
es muy importante volver a recalcar, la ARL no se resuelve, profe, yo lo hice el semestre anterior, por eso no lo hice este semestre, no. Cada semestre usted tiene que hacer el proceso, siempre, porque la aseguradora usted solo lo cubre en un periodo de tiempo. Qué pena ser tan insistente, pero lamentablemente nos hemos encontrado con un grupo de estudiantes que nos ha atrasado el proceso de afiliación porque se confiaron. Entonces no ingresaron a la plataforma, no revisaron los mensajes que se les envió oportunamente en donde decía tienen que hacer el proceso cada semestre. Entonces toda esa información debe ir en grupo para que los afilien en grupo y así nos dan la respuesta en grupo para darles el aval a ustedes que inicien su práctica en sitio. Como no lo hicieron, entonces eso algunos, no la mayoría, dispénsenme ahí si alguno se siente regañado y no está dentro de ese grupo, que nos retrasaron el proceso. Entonces esto no puede volver a ocurrir, esperamos que se vaya afinando ese proceso el próximo semestre. Pero no se confíen. Que lo hice el semestre pasado. No, si la indicación es este nuevo semestre también lo tenemos que hacer, lo hacemos. Entonces, bien, esperaríamos que para esta semana ya ustedes están entregando sus cartas y diligenciando los 3 primeros formatos que se les van a colgar en la plataforma. Para esto, a ustedes les debe llegar al correo o por mensajería interna, o ya vamos a ver qué otro recurso en la plataforma podemos montar con su número de cédula para que consulten si ya se encuentran asegurados. Si una vez ustedes reciben el mensaje que ya están asegurados, listo, la demora ahora sí es de ustedes, ya pueden arrancar en su sitio de práctica, diligenciando los 3 formatos, que es la carta de iniciación, la carta de compromiso de ustedes como estudiantes y la carta que emite la institución educativa aceptando que usted va a hacer la práctica allí. Este sería el paso que estamos haciendo. Yo tengo una pregunta ahí. Profe. Si yo soy docente de un CDI Sí. y estoy estudiando y tengo una compañera que también está estudiando conmigo, ¿ella puede hacer la práctica conmigo en mi CDI? Yo Sí, como claro. docente y como estudiante. Sí, claro. Tienen que cuadrar horarios, tienen que cuadrar actividades, porque no necesariamente tiene que ser, profe, como estamos en el mismo lugar, entonces las dos vamos a hacer la misma actividad. No, tienen que ser muy específicos para que se note que usted está aprendiendo y está haciendo su práctica y ella también. Con el mismo grupo. Hacer apoyo. Generalmente a veces hay grupos, ¿no? Se distribuyen como grupos, entonces si la población está, máximo son 12, ¿verdad? En algunos 6, como 15, 17. Entonces nos dijimos la mitad y mitad. Eso es como la posibilidad de que podamos hacerlo. O si hay actividades que sí o sí tenemos que trabajar con el grupo entero, que se delimite muy bien cuál es la acción de la una y de la otra. Porque me preocupa y nos ha pasado, no todos, y es que hay alguien que va en coche y el otro hace. Sí. Y no, todos están en la oportunidad de aprender. Y la otra persona no es mala gente porque se le niegue a presentar un trabajo que la otra persona no hizo nada y que lo ponga y lo plasme en el trabajo. Entonces, pilas con eso, eso es antiético, eso también tiene una sanción por parte de la universidad porque eso quiere decir que usted no está haciendo su práctica y está dando a conocer en un documento que sí. Pilas con los documentos que les vamos a enviar, vamos a hacer una revisión minuciosa, no queremos falsificaciones en las firmas, en los datos que nos entreguen, porque esto también tiene unas sanciones estipuladas en el reglamento estudiantil de la universidad y además no habla bien de usted como profesional, la verdad. Esperamos que se cuiden en eso, que prevengan esas situaciones, si hay compañeros que lo han hecho, reflexionen, pongan un alto y cambien ese comportamiento porque así no es. Y que no los hayan puesto en evidencia no quiere decir que no pase nada. Hay 2 o 3 casos que ya están en un estudio de matrícula por eso, por haber falsificado documentación. Eso es ilegal, además eso también se constituye como un delito. Entonces, si ustedes lo tienen súper claro, no va a pasar. Yo parto de que, hablando claro, no va a pasar ese tipo de cosas. Suplantar tampoco, suplantar a un compañero, porque pues nos podemos apoyar, pero otra cosa es que uno haga el trabajo y el otro pague por el trabajo o se recargue en el otro estudiante o bueno, tantas situaciones que nos pueden pasar y que ustedes muy sabiamente, muy tranquilamente también pueden resolver en su lugar de práctica
y no llegar como a instancias horribles que no me gustaría que ustedes estén ahí. Más que nos estamos formando, uno, académicamente, y dos, como profesionales y como personas. Entonces es esa formación en muchos aspectos que si yo le estoy enseñando unos comportamientos, unos valores a unos niños, es también aplicarlos en nosotros mismos y pues con ese ejemplo formar a nuestros niños. Bien, y finalmente por el día de hoy les vamos a mostrar nuevamente lo que tiene que ver con su presentación. Es muy importante ese rol que usted va a ejercer, por eso hay un uniforme de práctica. El uniforme pues tiene una serie de convenciones, bueno, no sé cómo es la palabra, una serie de, está estipulada, características, sí, está estipulado de esa manera, por favor, para que los lleven pues con gusto, con honor, con entusiasmo, para que no le hagan modificaciones más allá de porque está a la moda, entonces le voy a hacer otra adorno, no, es como el ejercicio, el rol, además porque está en una tela y es un diseño que facilita pues el contacto y el trabajo con niños y niñas. No los vamos a poner a que se vayan en tacones para trabajar juego, por ejemplo, con los niños y las niñas. Y llevarlo con sentido de pertenencia. Exactamente. Entonces es un uniforme de 2 prendas, está la camisa y el pantalón, es de tela antifluido con referencia azul-verde. Entonces esa es la referencia. Si ustedes mandan a hacer el uniforme, que sea ese color, azul-verde, esa es la referencia. Hay una franja blanca de 1 centímetro de ancho en el cuello. Esa es la franja que les estoy mostrando con el cursor. Un bolsillo al lado izquierdo con el logo de SECAR bordado en blanco. También una franja de 0,5 centímetros de ancho, o sea, medio centímetro de ancho en la manga, ambas mangas. Y hay una franja blanca también en los bolsillos a cada lado. Y están las convenciones de los bolsillos. Ese es el tamaño recomendado. En mujeres pues tiene una abertura lateral con cremallera y en los hombres tiene un corte recto sin cremallera. El pantalón es tipo sudadera con resorte en la cintura y bolsillos laterales. Es como dice la profesora Daisy, el sentido de pertenencia. Es allí donde nos vamos a enfocar también en nuestro rol. No vamos a llegar así todos despeinados, despelucados, recién levantados, no. Vamos a tener ese sentido de pertenencia y desde nuestra propia presentación personal vamos a ser muy cuidadosos y eso va a hablar por nosotros en nuestra práctica, ¿vale? Profe, no sé si hay alguna recomendación, ya se nos está terminando el tiempo de nuestra clase, pero pues es como un panorama de lo que, ese resumen o lo que hemos retomado un poquito de las clases anteriores. La profe si se pone el rol de estudiante, ¿qué pregunta en este momento le generaría o queda clarísimo como la ruta? Todo quedó claro. Tenía la pregunta de lo de la práctica, si la compañera lo podía hacer en la misma institución donde yo estoy. Y nada, yo creería que de pronto como recomendación es el amor que uno le tiene a su trabajo y a su formación académica. Yo me estoy formando para algo con amor, lo desempeño también con amor. Y lo que hablamos ahorita pues del sentido de pertenencia, no solamente con el uniforme, sino también con esa persona que llevamos, con esa formación que tenemos dentro, que los valores, las cualidades y los conocimientos que nos están inculcando, llevarlos a la práctica con amor, con profesionalismo, con ética, porque estamos hablando del nombre de una institución y pues a nombre propio también en ese sitio donde nos estemos desempeñando. Exactamente, también agradecerles la paciencia que han tenido con la plataforma, muchos de ustedes también la están reconociendo, es un trabajo que se hace de diseño, también de implementar algunas cosas, si los foros no han sido activos, pero eso se superó el sábado pasado, hoy también esperamos que funcionen correctamente. Si no lo hacen durante la teleclase deben escribirnos, que nosotros estamos ahí atentos a sus participaciones e inquietudes. Exploren bien la plataforma, sigan las instrucciones de ingreso, si tienen alguna situación o novedad escriban al correo, por mensajería interna. Nos dan la novedad de que ya todos los estudiantes tienen su plataforma activa, entonces ya superamos algunas situaciones en donde los estudiantes no podían visualizar los recursos que están en la plataforma.
No se preocupen si todavía no aparecen los formatos, apenas envíen los correos, ya están afiliados a la ARL, entonces se les va a colgar los respectivos documentos que deben diligenciar en la primera semana en su sitio de práctica. No es más de indicaciones hasta el momento, esperamos que esta sesión de retomar y de aclaraciones haya sido provechosa para ustedes como para nosotros y los esperamos la próxima sesión. Que estén muy bien. Gracias, profe, por el acompañamiento. Jenny, a usted gracias por la invitación.